Bueno, en primer lugar, para darle la bienvenida como a esta deliberación, me parece que un análisis de clases sociales necesita una deliberación. Y las razones por las cuales creo que es muy sana esta deliberación es porque, en primer lugar, en el proceso de formación de la sociedad actual hay una metamorfosis y unas transformaciones muy grandes. Desde los viejos estudios de Federico Engels, ¿no es cierto?, de la transformación de los productores directos de los tejidos de lana, la introducción del telar mecánico, la transformación del telar mecánico en eléctrico. Y hay una casuística en donde se notan los sujetos y sus conflictos. La primera cosa que me parece importante en este caso es cómo se representan hoy los sujetos y sus conflictos en términos conceptuales en un análisis de clase y en el capitalismo contemporáneo, bien sea al estilo Piketty o bien sea al estilo del capitalismo financiarizado en el mundo, y cuál es esa naturaleza conflictiva del concepto de clase, que me parece que no se trata de clasificar, sino se trata de mirar cómo es la interrelación, y la interrelación asume la forma de un conflicto. En ese sentido, el panel sobre clases enfatiza en necesidades conceptuales o en retos o en expectativas conceptuales y teóricas hacia el futuro, y entonces hoy hay múltiples conflictos, muchos de ellos enmascarados en la idea de las clases, pero que están muy relacionados con la idea de las clases sin que necesariamente sean clases. Y hay un tema, y es que me da la sensación de que cada vez que medimos las clases vamos al resultado del capitalismo, como a la distribución de la riqueza, pero no se enfatizan los mecanismos de producción de la riqueza. Me parece buena la idea de Breil de hacer unas casuísticas de cómo se produce los bienes y los medios de vida en la sociedad actual y cómo las clases interactúan en ese proceso. Me parece que fue una de las cosas que quedó pendiente de la reunión inicial. Hay otra idea, y es cómo convertir un discurso en algo cuantificable y medible. ¿Cuáles son las conclusiones de esto en términos de una sociedad de la desigualdad de clases? Y si sería pertinente hablar de lucha de clases o no. ¿Cómo son las manifestaciones de las clases en el ámbito político? Y aparece la idea de que todos los enfoques presentados tienen una idea relacional, en el sentido de que las clases no se construyen solas, como si la sociedad fuera una cantidad de cubículos y que cada individuo se ubica en el cubículo, sino es en relación de una clase con otra, y cómo la idea de lo relacional tiene varias dimensiones nuevas, como la etnia, el género, lo interseccional, lo territorial, y entonces eso fue una de las cosas que quedó pendiente en la mañana. Y fundamentalmente un tema que los invito también a reflexionar es que la dimensión de clase y las relaciones de poder implican posiciones políticas. Implica una idea de la política y de transformar las relaciones de clase. No hay que olvidar que la misma economía política nació para explicar los conflictos de clase a la hora de producir, pero también a la hora de redistribuir, y cuál es el papel de lo político y fundamentalmente el papel del Estado con respecto a las clases sociales. Y finalmente, esta idea de lo político pues tiene unos hitos históricos. El propio seguro social es una manifestación de los conflictos políticos de la segunda industrialización en Alemania. Y al final, si esto de lo político de las clases ayuda o no a configurar las políticas y los sistemas de salud. Entonces, eso fue un poco el resumen que yo hice de la discusión sobre las clases por la mañana. Entonces, dado que tenemos ahí muchas opiniones de acuerdo a lo que he podido revisar de las trayectorias de los asistentes a este
conversatorio. Entonces, lo que acordamos un poco es que vamos a darle la palabra a quienes van a participar a esto. Yo voy a meter la cucharada solo de vez en cuando para motivar un poco la discusión, y también vamos a invitar al público a que pida la palabra y se involucre en el proceso deliberativo. Entonces vamos a empezar por Karma para que presente su opinión. Muchas gracias. Yo quería agradecer la posibilidad de estar aquí estos días a Gabriel, que me han tratado muy bien, la verdad, y siempre me gusta mucho venir. A ver, yo me lo había preparado un poco pensando en desigualdades en general, no tanto en clase social, pero bueno, voy a explicar un poco y a ver qué os parece, ¿no? O sea, había puesto como tres, pensando en retos de desigualdades, como tres grandes bloques, ¿no? El primero era todo el tema, evidentemente, más teórico y de métodos, que me parece que se ha hablado bastante esta mañana, ¿no? Como la importancia de avanzar en hacer una visión mucho más crítica de lo que son las desigualdades y lo que las producen y reproducen. Yo creo que aquí la investigación tiene un papel importante para hacer, y no tanto ir al empirismo de los temas mucho más cercanos a la enfermedad, sino pensar más en lo que está detrás. Yo creo que aquí hay para avanzar. También me parece que para avanzar, tal como se ha comentado, todo el tema interseccional, o sea, la triple desigualdad o cuatriple, porque al final es que no es ni triple ni cuatriple, es mucho más, porque es clase social, es género, es etnia, es edad, es orientación sexual, es religión. O sea, el poder tener en cuenta ejes de desigualdad distintos que nos puedan ayudar a entender la realidad compleja. Yo creo que esto en alguna de las presentaciones de esta tarde se ha visto y me parece súper importante poderlo hacer. Aquí pienso que hay otra línea de avance. Evidentemente, los sistemas de información. Yo no voy a insistir en esto, se ha hablado mucho esta mañana, pero no tenemos sistemas de información que nos permitan investigar suficientemente todo lo que queremos, a pesar de los ejemplos que hemos visto hoy. Y de clase social yo quería decir dos cosas, de la medida de la clase social. Una, estamos hablando todo el rato de población ocupada, y aquí me parece que evidentemente toda la población pertenece a una clase social y hay población que no está ocupada. Tenemos las criaturas, los niños, las niñas, las personas ya mayores, y hay que buscar una solución, ¿no? O igualmente buena parte de las mujeres, ¿no? Y por otro lado, estamos hablando de trabajos, pero siempre hablamos de trabajos fuera del hogar y no tenemos en cuenta el trabajo reproductivo, que afecta sobre todo a las mujeres, y que esto es algo que también hay que avanzar. Desde la Sociedad Española de Epidemiología se ha creado un grupo para avanzar en estos temas también, y creo que podemos compartir lo que vayamos avanzando para tener medidas de clase social que recojan más toda la realidad, ¿no? Y en cuanto a marcos, análisis más teóricos, también decir que la evaluación de políticas me parece que es algo importante para avanzar en la investigación. ¿Cómo evaluamos las políticas para reducir desigualdades? Este era el primer bloque, ¿no? El segundo bloque es el de traslación. O sea, yo tengo la sensación, Joan Subirats, que es ministro de Educación en este momento en mi país, de Podemos, dice, lo publicado lo leen en 95% solo los revisores de las revistas científicas. O sea, tenemos que aprender a ir más allá. Eso quiere decir saber explicar bien lo que investigamos, en lenguaje que se entienda, y buscar maneras de poder llegar a toda la población y, evidentemente, a otros profesionales y, evidentemente, al pregrado, al posgrado, para intentar compartir lo que estamos hablando aquí, que aquí somos un grupo muy seleccionado de personas, pero si queremos que estos temas avancen, esto lo tenemos que trasladar de otra manera. Por lo tanto, investigación con traslación y responsabilidad social, creo que hay otro tema de reflexión muy importante de futuro. ¿Cómo trasladamos lo que investigamos? Y el tercer punto que quería hablar es el de las estructuras de investigación. Ayer lo estuvimos hablando, ¿no? Tenemos estructuras de investigación que yo diría, o por lo menos en mi país, no recogen la diversidad que deberían recoger. Evidentemente son sexistas, pero no solo son sexistas, sino que también recogen a unos grupos étnicos y no tanto a otros, a unas edades y no a otras. Tendríamos que tener presente la diversidad en los grupos de investigación, eso quiere decir en las universidades,
Eso quiere decir en las sociedades científicas, en todos los espacios a compartir, en todos los congresos. De momento, esta mañana hemos tenido mesas que solo había un sexo hablando. Eso no podría, yo me parece que ya no tendría sentido hoy en día. Y también, evidentemente, las agencias financiadoras. Esto es difícil porque al final las agencias financiadoras sabemos a quién responden, pero si las agencias financiadoras no ayudan, también será difícil que las investigaciones pues, tengan en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Y las universidades también tienen un papel a hacer aquí en cuanto a la diversidad en los grupos y en todas las ramas de las facultades. Estos tres elementos son los que yo quería un poco hablar, ¿no? Porque me parece que no es solo clase social, sino que desigualdad es mucho más y me parece que estaría bien poder discutir sobre estos tres. Gracias. Sí. Buenas tardes, muchísimas gracias por… Bueno, saludamos a Ariel. Entonces, bienvenida Ariel al panel de discusión. Buenas tardes para todas y todas. Muchísimas gracias por esta invitación y por permitirnos ennegrecer esta discusión sobre clase. Vamos a tratar a ver si es posible ponerle un tinte negro a esta discusión porque me parece muy pertinente. Y entendiendo toda la categoría de estas interseccionalidades, pero digamos que me voy a parar uno desde la postura de mujer negra, que es lo que vengo trabajando, ¿cierto? Y solamente voy a hacer un comentario sobre las presentaciones de esta mañana que me parece también que podrían ayudar, y es también hay conflictos de clase por fuera del lugar de trabajo. También, digamos que no es solamente en el lugar de trabajo donde se levantan los conflictos de clase, hay conflictos de clase en las calles, digamos, entre ciclistas y peatones y los que usan el carro particular. Por ejemplo, en una investigación que trabajamos encontramos conflictos de clase también por fuera del lugar de trabajo. Pero con el tema ahorita de que quiero trabajar, que es el tema, digamos, más de etnia y raza, quisiera que me pusieran una diapositiva para colocar 5 puntos. ¿Quién la tiene? ¿Ya? Mientras tanto, entonces esta mañana una de las cosas que estábamos escuchando fue que en varias presentaciones, si mal no recuerdo, en 4 de ellas hablaron del concepto de etnia. Unos hablaron de etnia, otros hablaron de etnicidad y ninguno tocó la categoría de raza, ¿cierto? Ninguno dijo raza, sino pareciera ser que fuera políticamente más correcto empezar a hablar para poderla ver. Empezar a hablar de etnia y de etnicidad y no de la noción de raza. Yo creo que en estas discusiones, digamos que son discusiones donde podemos hacer elaboraciones académicas, podríamos empezar a pensar qué estamos diciendo cuando decimos etnia, qué estamos pensando cuando decimos etnicidad, por qué evitamos la discusión sobre raza y qué hablamos cuando decimos raza, por qué algunos preferimos utilizar la noción de etnia, rayita raza, ¿cierto? Y por qué no etnicidad ni etnia, porque si quitamos, digamos, la palabra raza nos quedamos sin racismo, que es en última instancia lo que crea y reproduce inequidades, en este caso inequidades en salud. Entonces valdría la pena que discutiéramos muy bien, así como uno tiene una definición, cuando usa una noción como clase social, pensar también cuando estoy utilizando etnia o raza, ¿cierto? ¿A qué me estoy refiriendo específicamente? Me parece muy importante que tuviéramos esa discusión específicamente para el contexto latinoamericano y más en particular para el contexto colombiano, ¿cierto? No son categorías intercambiables, no significan lo mismo, tenemos que definir también qué queremos medir, qué queremos valorar cuando las estamos utilizando, porque allí detrás de cualquiera de ellas dos hay un asunto de jerarquía, ¿cierto? Preferimos algunos utilizar también el asunto de raza porque hay unas jerarquías que no tienen que ver solamente con lo cultural que probablemente etnia podría estar recogiendo, sino también con asuntos físicos, lo que se ve, la apariencia física que se ve, ¿cierto? Porque se han creado jerarquías, nos hemos inventado unas categorías étnico-raciales, pero detrás de eso lo que hay realmente son unas jerarquías basadas en esos rasgos. En salud, nosotros últimamente nos hemos venido también encontrando con otra noción que han venido utilizando algunos investigadores más desde la epidemiología, que es la noción de ancestría.
preocupante, ¿cierto? Entonces lo que uno vería es qué es lo que nosotros queremos indagar cuando estamos incluyendo esta noción o esta categoría o esta variable en las investigaciones, qué es lo que queremos explicar. A juicio nuestro, si quieres pasar la diapositiva, porfa, la primera. Nosotros no nos vamos a preocupar con esto, déjamela allí con el racismo enferma, o sea, no vamos a decir que hay que indagar sobre el racismo porque ya hay buena investigación, ¿cierto?, de que el racismo produce enfermedades, ¿cierto? Entonces, preferimos en ese sentido, digamos, el evento que produce la inequidad o la desigualdad es el racismo. Aquí la preocupación, y es un racismo que puede ser explícito o un racismo que puede ser soterrado, pero digamos que la preocupación ahora es cuáles son esos mecanismos que crean y reproducen esas inequidades étnico-raciales. Ya no tanto si hay racismo o no hay racismo, ¿cierto? O si hay discriminación, ¿cierto? Sino cuáles son los mecanismos que hacen que eso se crea y perdure, digamos, en la sociedad, en este caso en la sociedad colombiana. Y además porque es un racismo que impacta la vida social, pero también impacta la vida individual, la vida cotidiana, se reproduce en el día a día de uno. Anoche llegamos y sorprendentemente llegamos 4 personas, 3 de nosotras racializadas y el muchacho que nos recoge cogió la maleta solamente del hombre blanco mestizo. ¿Cierto? Uno cualquiera dice, no pasa nada, ¿cierto? Pero cuando uno está tan alerta con estos asuntos, uno va viendo todo el tiempo asuntos de microagresiones, microrracismo, ¿cierto? Entonces, y eso pasa todos los días, es un asunto que es una construcción social, es un invento que lo creamos como sociedad, pero que tiene implicaciones en la vida diaria de cada uno de nosotros, como hombres y mujeres racializados. ¿Sí? El otro tema, si pásame la diapositiva, porfa. La siguiente, ahora yo se le va a tocar devolverse. Vete a las últimas, la última. Ese mensaje es principal, ¿cierto? Estaba con la primera, ¿qué decimos cuando decimos etnia, raza, etnia, racismo específicamente? Lo otro es que la relación entre la identidad, que es lo que estaba tratando de decir ahora, la relación entre la identidad étnico-racial, ¿cierto? Y las desigualdades y la inequidad se mide se evalúa a través del racismo. Ahí el problema es cómo son esos mecanismos que hacen que ese racismo se perpetúe en las sociedades. El otro tema también es que hay teorías, ¿cierto? Hay buenas teorías ya que se han utilizado en la literatura sobre mirar inequidades y desigualdades étnico-raciales en salud. Está la teoría del racismo estructural, la teoría del racismo sistémico, la de la formación racial, la de la teoría crítica de la raza, ¿cierto? Valdría la pena empezar a conocerlas y a utilizarlas porque si no, entonces, si no las conocemos, no las utilizamos, quedamos, digamos, como analfabetas en este tema. Y ahí tenemos un reto también, es cómo juntamos estas teorías. Si nos metemos con el asunto de clase, ¿cierto?, con el asunto de género, con el asunto de raza, estas interseccionalidades, cómo las pegamos también teóricamente hablando. Pero hay que conocer también estas otras teorías en las que se valoran inequidades étnico-raciales o desigualdades étnico-raciales. En el tercer apunte que queríamos resaltar, el cuarto, digamos, es que existen, también aquí tenemos unos abordajes metodológicos que hay diseñado, ¿cierto?, para abordar este tema, cómo valorar que, digamos, que en una institución, una universidad existen mecanismos que reproducen las inequidades étnico-raciales. También se han hecho estrategias para llegar a sociedades antirracistas. Digamos que el último lo que uno pretende es que con estas investigaciones es para transformar las sociedades, ¿cierto?, propuestas, investigaciones e intervenciones que busquen es transformar la realidad y en este caso estamos proponiendo, digamos, facultades antirracistas, que las facultades evalúen, valoren eso, se declaren antirracistas y tengan prácticas antirracistas. Si nos vamos, por ejemplo, a la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, donde yo trabajo, uno ve que en Cali el 26% de la población en el último censo se reconoce como población afrocolombiana, con todas las dificultades que tengan los datos levantados por el DANE, pero el 26% se reconoce como población afrocolombiana y en la Facultad de Salud, mal contado, porque está mal contado, más o menos el 6% de nuestros estudiantes son afrocolombianos, se autodeclaran afrocolombianos. Uno dice, bueno, ¿y cuáles son los mecanismos que hacen que lleguen tan poca población afrocolombiana a una facultad de salud? Ahí habría que mirar asuntos de mecanismos, por ejemplo, los mecanismos de ingreso a las universidades públicas. ¿Cómo están entrando los jóvenes a las universidades públicas? ¿Cuáles son
barreras que tienen algunas poblaciones racializadas para entrar a nuestras universidades públicas. En el caso de Cali, a veces uno podría decir, lo que pasa es que allí hay una intersección fuerte entre raza y clase en Cali. En Cali usted encuentra unas comunas de Cali segregadas social, espacial y racialmente. La comuna 13, 14, 15 y la comuna 21. Están concentradas la población negra de Cali y es la población más pobre de la ciudad. Entonces, si el mecanismo de ingreso a la universidad pública sigue siendo los exámenes de Estado, y esos exámenes de Estado, la calidad de la educación pasa por el colegio donde vengan los estudiantes, entonces difícilmente los estudiantes de las universidades, de los colegios más pobres de las ciudades, ¿cierto?, van a llegar a las universidades públicas. Entonces hay que empezar a identificar esos mecanismos que hacen que se sigan reproduciendo, digamos, en la educación superior, por ejemplo, las inequidades de ingreso a la educación superior. Y allí tenemos entonces la tarea de mirar cómo evaluamos eso, ¿sí? ¿Cuál es metodológicamente, cómo hacemos para valorar, para identificar esos mecanismos? Ese es un problema y yo dudo que las encuestas poblacionales, bueno, no dudo, tendremos que hacer una gran tarea para mirar cómo las encuestas poblacionales capturan el racismo. Yo creo que el reto más grande que tenemos es como una encuesta poblacional, no es un asunto, cómo pasamos de verla como una variable a capturar asuntos de racismo. Si entendemos que ese racismo lo que produce las inequidades o las desigualdades étnico-raciales, probablemente tenemos que inventarnos algunos instrumentos, algunas técnicas que nos permitan capturar muy bien este asunto de racismo y cómo juega esto con las inequidades y las desigualdades étnico-raciales. Me parece muy interesante también pensar en el asunto de esto del curso de la vida, porque digamos que el racismo, como es una construcción social, se vive de manera muy diferente. Una cosa es encontrarse una población negra joven en Cali y otra cosa un viejo negro. Siempre la gente, inclusive en la manera como lo hablamos, la gente dice, fue un pelado negro el que hizo tal y tal cosa, pero si es un hombre adulto mayor negro, dice es un adulto mayor, no lo racializan menos. Sí, entonces, digamos, y como eso pasa por el curso de vida, y es muy difícil que en una encuesta, digamos, que mide una fotografía, que se vea a través de una prevalencia, recoja la naturaleza de las desventajas que se ha vivido en el curso de la vida. Entonces, ahí también nos toca pensar cómo se recoge este asunto de las desigualdades étnico-raciales también en el curso de la vida. Y lo otro, por último, sí, que yo creo que es parte que me parece muy interesante que aquí en este taller podamos avanzar un poco, es esto de trabajar el asunto de las interseccionalidades. Es un reto teórico y metodológico muy grande, pero que nos va a tocar enfrentarlo alguna vez, y yo creo que es un buen momento para hacerlo ahorita, y porque podríamos tener muchas posibilidades, una encuesta que recoja solo clase, a estudios más puntuales que recojan asuntos de opresión por raza, pero digamos que estas matrices de opresión deberían estar siendo utilizadas y no solo pensar en alguna de ellas o pensar cuál nos interesa evaluar ahora, en este momento, ¿sí? Pero el asunto de las interseccionalidades creo que vale la pena que le demos un papel para discutirlo también mañana o cuando tengamos la oportunidad para discutirlo. Muchas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Joseph. Sí, muchas gracias. Yo quisiera pedirle a la persona que nos apoya que pasáramos a la segunda diapositiva. Hay muchas de las palabras que escucharon ahorita en la intervención de Janet que nos parecen como conocidas, pero en el contexto suenan a que corresponden a unos asuntos teóricos complejos. Y yo creo que toda la población de este país en la campaña electoral que precedió a la elección de este gobierno, Petro Márquez, más de uno tuvo que ir a buscar qué racismo estructural, porque la vicepresidenta nuestra hoy, Francia Márquez Mina, lo decía desde la campaña muchas veces. La pregunta es ¿cuántos hemos ido a revisar qué es racismo estructural? Y yo quiero aquí apelar a algo que mencionaba el profesor Breil esta mañana, y es que definitivamente si las personas que estamos en el ámbito académico tenemos que reconocer nuestra infinita ignorancia de algunos capítulos súper importantes de la vida. En efecto, nuestra vicepresidenta tuvo contacto directo y estrecho con las escuelas de pensamiento en Estados Unidos que formularon ese modelo teórico, que se usa para cuestiones de acceso escolar, para acceso a condiciones económicas, pero también para cuestiones de salud. En efecto, sí, la invitación es a que sí nos toca alfabetizarnos, y existe ese término, alfabetización racial en Estados Unidos, que tiene dos grupos grandes de interés. Uno, la población racializada. Janet y yo tenemos que gestionar este asunto de microrracismo cotidiano todos los días, nos toca.
Como decía el famoso poeta norteamericano, ser negro y ser consciente de eso en un país racista es un ejercicio permanente de mantenerse, uno, cuerdo y dos, sin tener rabia. Pero eso tiene que ver un asunto de la gestión nuestra. La otra tarea es del otro grupo, el grupo mayoritario que se vuelve hegemónico no solamente en la sociedad, en la sociedad racializada, sino también en la academia. Y escogí para estos 10 minutos 2 recomendaciones, porque yo creo que somos una sociedad, un grupo interdisciplinario que quiere aprender siempre cada vez más. Entonces, esto lo utilizo yo con mis estudiantes de pregrado. Yo soy hijo de la universidad pública, pero trabajo en la universidad privada hace ya 12 años. Y es posible en una universidad privada de la élite, fundada por la élite del Valle del Cauca, tener una cátedra de salud pública en donde este asunto es clave, porque yo soy el profesor. Si yo no fuese el profesor, un hombre racializado, no, probablemente sería otra la perspectiva. Y este es otro asunto. Ha venido un par de veces a Bogotá, totalmente recomendado. Él hace esta conferencia que es de TED, dura 17 minutos, 2016, y resume 4 décadas de su investigación. Mucha gente le decía, es absurdo que midan el racismo, y la gente se reía cuando él comenzó en los 90 a trabajar eso. Y él les decía, ustedes miden la autoestima, y nadie les dice nada. Entonces el joven bueno, ya no está tan joven, desarrolló varias escalas para medir el racismo cotidiano, teniendo en cuenta algo que mencionaba Janet, por el curso de vida. No es lo mismo como lo viven los niños, a como lo viven los adolescentes, a como lo viven los adultos mayores. Y en efecto, él, que trabaja en la Facultad de Salud Pública de allá, pues lo que ha desarrollado es todo un arsenal de evidencia empírica muy orientada a resolver la pregunta de cómo nos enferma el racismo. Entonces, que usted quiera saber por qué el endotelio hace eso. No es que a mí me dé más hipertensión porque el riñón sabe que yo tengo más melanina. Eso no existe. Existe nuestra narrativa racista, pero no existe la vida real. Lo que él demostró es que el endotelio le pasa igual que cuando tiene el material particulado a cuando tiene un estrés cotidiano. Así sea pequeño, así yo lo pueda regular, así yo lo gestione. Eso me pasa factura a mí, y por eso yo me muero más temprano. Entonces, totalmente recomendada esta versión, que es la de 2016, pero el 2019 la siguiente. En 2019 publican esta revista, la revista siguiente, por favor. Es buenísima, es una revisión que hace con su grupo de estudiantes doctorales, varios de ellos latinoamericanos, que están en Harvard justo haciendo esto en el Centro de Estudios Afro-Latinoamericanos de allá, que reúne la evidencia, dice, mire, ya hay suficiente evidencia. Esto está ya ilustrado de cómo uno se enferma. Por lo tanto, lo que se necesita urgentemente, y aquí va el asunto de las revisiones encargadas a expertos y expertas, es que nos pasan la factura de la tarea que ya está hecha, pero la tarea que está por hacer. ¿Cuál es la investigación que requerimos? Y esto, como es una construcción social, es una construcción de contexto. No es lo mismo el racismo en Medellín para mí que el racismo en Cali para mí, que el racismo en Bogotá para mí. No es igual. Entonces, por eso es que a veces estos estudios donde queremos meter a todos los negros juntos nos incomoda, porque es que eso es un asunto de construcción de cada uno de los territorios donde vivimos, y por eso hay que hacerlo aquí en Colombia. Entonces, esta revisión es bellísima. Hay 2 comentarios que ustedes van a poder ver en el enlace que está allí. Uno que él dice, miren, ya hemos hecho todos los análisis estadísticos de todas las formas, y ocurre que las brechas, las diferencias en los resultados de salud, cuando yo soluciono lo de posición socioeconómica, no me explica completamente la brecha. Y hay un asunto que todavía queda allí, que es lo que estamos atribuyendo al racismo. Entonces, aunque resolviéramos este asunto de la brecha socioeconómica, seguiría este sesgo implícito y este racismo estructural de todos los niveles, reproduciendo la brecha y quitando los privilegios y dándoselos a otros, sistemáticamente los mismos, históricamente los mismos. Y la siguiente recomendación, que también es muy reciente, siguiente por favor, esta presentación está para que después la puedan consultar con los enlaces que están activos.
Como yo tengo estudiantes de pregrado de medicina, entonces se entrenan médicos y médicas. Y ocurre que esto es un asunto que a todos nos preocupa en todas partes. Y no solamente a los que estudian medicina, sino a los que estudian odontología, a los que estudian terapia física, a los que estudian fonoaudiología, a los que estudian psicología, todas las carreras de salud. Y tiene que ver con, bueno, ¿y cuál es nuestro rol como profesionales de la salud frente al racismo? Y esta es una revisión bellísima, una colaboración que hacen 3 profesores que está publicado en el New England Journal de 2016, en el que responden a esta pregunta. Ellos lo han visto por más de 2 décadas en sus respectivas facultades. Siguiente, por favor. Y nos dicen estas 4 recomendaciones. 1, tenemos que conocer, y eso implica conocer la historia de nuestro país y de nuestro departamento, de nuestra ciudad, que somos una sociedad racializada que ha construido su identidad nacional, territorial, sobre el racismo. Y nosotros como país colonializado todavía, entonces tenemos que hacer la doble tarea. Segundo, conociendo eso, entonces tenemos una gran tarea de revisar cuál es nuestra narrativa cuando hablamos de las desigualdades y qué lugar le estamos dando a este asunto étnico-racial, que es una tarea de la que mencionaba Janet que está pendiente. Tercero, tenemos que aprender un lenguaje claro, un lenguaje para llamar las cosas por su nombre y no seguir como la vía colombiana de mantener el asunto étnico, rayita, raza, pero no mencionó la palabra, y si no menciona la palabra no hablamos del elefante que está en la sala. Y como cuarto está el asunto de pensarse en que las investigaciones, cuando están teniendo lugar en sociedades racializadas, no se hacen solamente para saber o comprender. Necesariamente en esta perspectiva tenemos que hacer lo posible, como decía Héctor Abad, tenemos que hacer lo posible, eliminar esa brecha injusta, esa brecha inaceptable, esa brecha que es imposible que hoy, luego de todo lo que sepamos, se mantenga, y se mantenga pese a lo que sabemos. Y con eso yo creo que cerramos entonces este abrebocas, más a la provocación de la conversación que podamos tener con ustedes. Bueno, muchas gracias. Vamos a invitar a Oriel al panel. Entonces, bienvenida, Oriel, tienes la palabra. Hola, bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, te estamos escuchando. Ah, ya, ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas y todos. Y bueno, algunos que no veía hace casi una década que no veía, ¿cierto, Jorge? Mucho tiempo. Y bueno, Carmen, hola, mucho gusto, ¿no? Y bueno, bienvenidos los otros, ¿cierto? Que conozco recién, ¿no? En esta mesa. Bueno, junto con agradecer la invitación, yo voy a tratar de no, creo que se ha dicho bastante y no quiero ser reiterativa, ¿no? A discusiones que ya se han tocado, ¿no? Tenía una presentación corta, pero más bien voy a comentar, ¿no? Para no dar espacio, digamos, al debate, ¿no? Lo primero, bueno, coincidencias, ¿no? Con respecto a algunos puntos, ¿no? El tema sigue siendo una necesidad fortalecer los marcos teóricos, ¿no? Y ahí yo quiero quizás enfatizar que no solo el término de conocer, entender, sino sobre todo en el diseñar las intervenciones, ¿no? Y diseñar las políticas. Y creo que ahí tenemos una deuda importante, ¿no? Muchas veces ciertos procesos de investigación, ¿cierto?, en que se dan determinadas condiciones, no son los que nosotros nos encontramos con respecto para implementar intervención en tiempo, en plazos y en recursos, ¿no? Y por lo tanto, el cómo llevamos esto a la aplicación del diseño de intervención a mí me parece fundamental. Lo digo esto porque a veces hay un importante desarrollo, ¿cierto?, teórico, conceptual, y sin embargo, cuando llevamos esto a la práctica de las intervenciones, parece disociado de ese marco y de esa concepción que sustenta, ¿cierto?, la propuesta inicial, ¿no? Y vuelve a ser, digamos, cortado o limitado al que hacer más bien de aquello ámbito inmediato, del ámbito de enfermedad, o aquello más proximal posible de intervenir, y porque también tiene resultados más a corto plazo, pero obviamente que no aborda los temas más estructurales, ¿no? Entonces tenemos siempre esta disyuntiva entre los tiempos, los plazos, los momentos políticos, y por otro lado los temas que implican temas más de fondo, que requieren plazos y tiempo diferentes, ¿no? Entonces creo que ahí los marcos y el diseño de las intervenciones más de orden estructural es fundamental, ¿no? En ese sentido, ¿cierto? También es preocupante nosotros en algo que comentó la doctora Tamini al principio en esta iniciativa especial en la región. Hicimos una revisión en los 5 países, una breve scoping review de lo que estaba pasando en materia de investigación,
Y nosotros nos encontramos que lo publicado, incluso en algunos temas de la literatura gris, no más del 30%, ¿cierto? Era un poco variable entre los países, pero en promedio tenía un marco teórico claro con respecto a lo que publicaba, ¿no? Si bien había un desarrollo importante de los modelos en materia de análisis, no necesariamente un marco teórico claro con respecto a la propuesta que había en las publicaciones o incluso en los reportes, ¿no? Y ahí, ¿cierto? Vuelve el punto, ¿cierto? En ese sentido, con respecto que ya comentaron Carmen y otros comentaron ustedes, ¿no? Lo importante de cómo nosotros hacemos una traslación, ¿cierto? O sea, estas reflexiones teóricas metodológicas, cómo van, ¿cierto? Traducidas en el quehacer, ¿no? En la práctica, ¿no? Y nosotros ahí vemos con preocupación de que muchos de los requerimientos en el cual las ciencias sociales juegan un papel fundamental y otras disciplinas, están muy ausentes, presentes, si bien lo han estado en forma creciente en el ámbito académico, ¿cierto?, en la región, no lo están suficientemente presentes en el ámbito de los hacedores, ¿no? Y en el ámbito del quehacer, del ministerio, del ámbito sanitario y de otros ministerios que juegan un papel clave, ¿no? Y por lo tanto la integración de las distintas disciplinas y, digamos, el intercambio entre ellas y la presencia es fundamental, ¿no? Por otro lado, ¿cierto? Me parece a mí que hay un punto que quizás también me parece central, ¿no? ¿Cómo entendemos en la investigación la participación de la comunidad, ¿no? Como partes interesadas en la investigación y en la evaluación. Y siento, en ese sentido, no solo tiene que ver con la investigación-acción, sino que cómo las comunidades y los territorios son parte del quehacer del ámbito de la investigación. Y eso a veces también queda reducido a algunas experiencias piloto, pero no como una práctica regular con respecto a mucho del quehacer en este ámbito, ¿no? De materia de desigualdad. Por otro lado, ¿cierto? Tenemos deudas importantes en la región sobre el tema de evaluar, ¿no? Siempre estamos pendientes en deuda en materia de evaluación. Y en ese sentido, muchas de las medidas, ¿cierto?, o de intervenciones que logran realizarse tienen una evaluación limitada, ¿no? Hay complejidad en el tema de evaluación, sobre todo en materia de políticas sociales y en estos temas, ¿no? Y por lo tanto hay un nuevo desafío metodológico también con respecto a aquello, ¿no? Y eso se vincula, ¿cierto?, con la disponibilidad de la información y de los datos, ¿no? Y también de la integración de datos, ¿no? Con respecto a las fuentes de información y que ya se ha tocado largamente durante las distintas exposiciones, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cierto? Quisiera rescatar esto como énfasis, aparte de lo que ya se ha señalado, la importancia, ¿cierto?, de cómo miramos los ejes de desigualdad y la interseccionalidad con respecto a que está presente, sobre todo en la región, con respecto al eje de trabajo, con respecto a informalidad, los procesos migratorios, ¿cierto?, la realidad de los asentamientos informales, si levantamos algunos ejes de orden más estructural, son claves, ¿no? Pero en ese sentido, me parece que la deuda con respecto a proponer, investigar y avanzar en los temas de intervención y su evaluación es importante en la región. Y por último, quiero brevemente algunas cosas de clase social, ¿cierto?, que comentar. Bueno, yo creo que hay un tema importante que existe un ilimitado uso de clase social en el sector sanitario, ¿no? En el debate en la región, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años cuando planteamos en algunas cosas que se comentaron, ¿no? de encuestas, que se incorporara esta dimensión en el tema de empleo, era un tema que generaba mucho distanciamiento y temor incluso con respecto a lo que han sido los procesos en la región, ¿no? Sobre estos temas. Y por lo tanto sigue siendo una deuda importante, ¿no? Pero sin embargo, dada la limitación de los datos, y sobre todo aquellas variables que habitualmente se recogen en el ámbito sanitario, en la encuesta de datos poblacional, muchas veces la construcción de clase social pasa a ser una construcción de proxies, ¿no? Y uno tiene la duda, la inquietud, qué es lo que está siendo ámbito de análisis, ¿no? Cuánto en verdad está presente, digamos, conceptualmente el tema de clase social, más allá, digamos, de las distintas posiciones y visiones, digamos, y marco teórico de clase social, ¿no? Que uno lo pone en un solo paquete, pero hay muchas concepciones con respecto a aquello, ¿no? De términos de aproximación, ¿no? Y por otro lado, ¿cierto? Creo que algo que ya señaló también Carmen, ¿no? El desafío metodológico conceptual de generalizar clase social para el conjunto de la población, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí hay un tema de gran relevancia, ¿no? En que se cruza con varios temas, ¿no? Con respecto a las inequidades de género, con respecto a la diversidad de los grupos etarios, entre otras cosas, ¿no? Y por último, yo creo que en este marco de, si vemos clase social más bien vinculado al mundo, digamos, del trabajo, cómo se estructura, ¿no? Una gran preocupación, ¿no? Que el mundo del cambio del trabajo, para aquellos elementos clave en términos de conciencia, digamos, propiamente tal de clase, o la concepción, digamos, de alineación vinculado a ello,
están fuertemente hoy en día en una situación de pérdida, ¿cierto?, de la estructura laboral en términos de organización del trabajo, en el cual mostraban, ¿cierto?, en la ponencia inicial, ¿cierto?, la reducción paulatina, ¿cierto?, de los espacios de organización del mundo del trabajo, ¿no?, en términos de la debilidad de las organizaciones sociales vinculadas al mundo del trabajo. Y por lo tanto eso se refleja también en cómo nosotros miramos algunos dominios en el cual construimos el tema de clase social, ¿no? Eso es algunas de las reflexiones iniciales para no ser reiterativa, ¿no?, a lo que ya se ha comentado. Gracias. Bueno, muchas gracias, Oriel. Vamos a hacer que la conversación no sea aquí tan resuelta en la mesa, sino ofrecemos la palabra a los asistentes que quieran hacer preguntas, que quieran hacer comentarios y que quieran meterse activamente en la discusión. Entonces les ofrecemos el uso de la palabra. Adelante, profesor Brey. Bueno, yo creo que es otra más de las mesas consistentes y que han aportado de la reunión. Muchísimas gracias a ustedes por este excelente panel que coloca y pone en el centro un debate muy importante que es la relación lo etnocultural y lo racial. Voy a mis 2 centavitos desde la epidemiología crítica. Nosotros hemos planteado que históricamente en esta lucha que tenemos para demostrar la determinación social de lo biológico, hemos explorado algunas problemáticas y entre ellas el tema de esta relación raza-etnia, que es semejante mi razonamiento que voy a hacer al respecto de lo que sería la relación entre género y sexo. ¿Por qué? Porque en el desarrollo de la vida en el planeta, cuando todavía no existe una especie consciente, se diversificaron sexos y se generaron, hubo la presencia del sexo y de la raza sin conflicto, digamos así. Históricamente surge el problema cuando una especie que es la primera y hasta ahora única que tiene conciencia, se apropia, genera excedente, se apropia del excedente, construye una base de poder y el poder empieza a buscar dominar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que la raza y la etnia, para nuestro punto de vista, para lo que yo he pensado al respecto y lo pongo a consideración, es que hay una interdependencia. No puede haber raza sin lo étnico en una especie consciente y no puede haber lo étnico sin lo racial. Entonces, yo creo que el reclamo que se ha presentado de por qué no discutimos más en profundidad la raza y el racismo es correcto, pero no porque es ni sustituto ni porque es distinto a, sino que está profundamente ligado a lo etnocultural, inseparablemente ligado a lo etnocultural, y los 2 elementos están ligados a la estructura de poder. Porque en este momento, ¿no?, el hecho de tener porque hay además una demostración a favor de lo que estoy argumentando, es que no hay solo racismo blanco-negro, hay racismo blanco-blanco. Han habido guerras y muertos por racismo blanco-blanco. ¿Por qué? Porque no es el tema biológico el que mueve a la lucha, al desprecio, a la discriminación, sino que es el tema de una perspectiva cultural donde un determinado grupo que se apropió del excedente controla el poder y quiere imponer ese poder a los demás. Entonces yo quisiera recomendar que trabajemos sobre esa relación dialéctica raza-etnia inseparable, ¿no?, de la misma manera que no debemos separar género de sexo, porque no tiene sentido, no habría cómo hacerlo, porque lo uno es un elemento del problema y el otro es otro elemento del problema, que son interdependientes. Esa sería, no sé, mi modesta contribución en esta línea. Bueno, muchas gracias. Entonces, si alguien de la mesa quiere entrar en la discusión, adelante. Muchas gracias, profe. Yo, en ese sentido, este profesor David Williams utiliza precisamente uno de los enfoques teóricos, que es el de racismo, sistema social racializado.
Y mi recomendación, y que ha sido un descubrimiento muy positivo dentro del proceso doctoral de formación, es que en esta perspectiva la raza como categoría es una invención del siglo XV. Previo al siglo XV no existía la categoría, el concepto. Y es una cosa que hay que acreditárselo a la Iglesia Católica, que crea el concepto, eso fue incluso antes de venir a América, para poder sacar a los judíos. Y este asunto, y antes de que existiera el asunto, y es muy bonito, si ustedes lo pueden revisar con más detenimiento, en la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, hay dos profesores, un latinoamericano y un afroamericano, que hacen la actualización justo en verano del año pasado de la revisión histórica de cómo se construyó la categoría racial. Y entonces, en el siglo XV, el propósito después de la clasificación de las categorías fue obviamente la ampliación del proyecto de colonización de España y después de Inglaterra. Las categorías iniciales fueron cuestionadas y hay un par de páginas de esa revisión que son buenísimas, porque incluso filósofos que separaban a los alemanes de los franceses tuvieron que después recoger sus palabras porque los alemanes se sintieron mal de estar no en la cúspide de las categorías humanas inventadas para poder explicar eso. Entonces, en esta perspectiva no es posible pensar el racismo como un mecanismo separado de la expansión del modelo económico de la colonia, que obviamente se adapta a las condiciones contemporáneas. Y es evidentemente un asunto que cambia de un país a otro y de un contexto a otro. En efecto, en África, donde toda la gente se ve igual de negra, se ve para nuestros ojos poco entrenados, pero ellos sí pueden identificar perfectamente las diferencias de la gente de tal etnia y de tal etnia, o que estuvieron separadas geográficamente por muchos siglos de esta parte del país a esta parte del país. Es nuestro ojo poco entrenado el que hace eso. Es nuestro ojo poco entrenado el que diseña el algoritmo, y mi recomendación cinematográfica es un documental que está en Netflix sobre precisamente una estudiante brillante negra que está en MIT y que cuestiona la contratación del sistema gringo para la identificación de rostros que quería utilizar el Congreso. Pues sometió a las fotografías de los congresistas de ese momento al software, y lo que hizo el algoritmo fue identificar como delincuentes al 75% de los congresistas afroamericanos. Las máquinas reproducen lo que las sociedades, lo que los diseñadores hacen. Y estas ideas, que estaba a propósito de un comentario que está acá, que eso quede en nuestra mente y que se construya por siglos, es un producto de este proyecto moderno. Entonces, allí, por supuesto que esas discusiones hay que hacerlas evidentemente contextuales. Los gringos inventaron una categoría que se llama latino. Para ellos, toda la gente de México a Chile somos iguales. Para nosotros, decir a un bayuno que es igual que un paisa es una ofensa. Y podemos ver las diferencias nosotros. Entonces, esto es un asunto evidentemente de construcción social, de construcción también del momento histórico. El autor del modelo teórico, que es el profesor Bonilla Silva, cuestionó muchísimo, por ejemplo, toda la transformación del contexto durante la administración Obama en Estados Unidos para la población afroamericana, y que trajo más problemas que resoluciones, pero es un asunto de que es muy dinámico este asunto, de cómo la sociedad lo ve. Y yo creo que por eso entonces es importante pararse en una posición teórica de estas para poder saber si nos vamos por una vía o por la otra para establecer la coherencia. Nuestra apuesta como países latinoamericanos del mestizaje es una propuesta para blanquear la historia, para blanquear nuestro estado actual y parecernos a España y no parecernos a los países, ni a la población que fue traída de África, ni a la población que estaban originariamente acá. Bueno, gracias. Vamos a otorgar la palabra al público nuevamente. Vamos a escuchar dos intervenciones para después otorgarle la palabra a quienes están en la mesa. Juan Carlos. Tenemos una intervención en el Zoom. Vamos a escuchar a Gina, vamos a hacer un acto de equidad espacial. Entonces, Gina, adelante. Sí, primero Gina y después Juan Carlos. ¿Cómo es? Susana.
Bueno, yo se las voy a dar acá en el orden lento y ya, pero vamos a empezar por Gina. Gracias, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos, adelante. Gracias. Quisiera saber, en este contexto, hablando de paradigmas, ¿qué opinión les merece la, pues de pronto un poco desatinada frase de María Isabel Rueda en relación a que, según ella y según, bueno, su intervención, los nuevos filósofos de la economía aseguran que es preferible ser pobre y enfermo que sano y rico? Sí, entendieron. No es el comentario que hizo María Isabel Rueda con la entrevista con la ministra de Minas, que terminó diciendo que era mejor ser pobre y enfermo. Ya lo dijo Pambelé, que es mejor ser rico que pobre. Lo dijo hace mucho tiempo Pambelé. Yo creo que no vale la pena, digamos, hay comentarios ahorita en la red, creo que no vale la pena pensarlos mucho, mejor no. Además eso daña y causa mina los cuerpos de las personas también racializadas. Gracias, Gina. Bueno, yo tengo dos preguntas para todos y todas y dos preguntas ya muy específicas. La primera pregunta es la siguiente. Cuando se habla acerca de la importancia del análisis de la categoría clase social, se menciona mucho que es necesario entenderla de modo relacional. Pero yo no veo tan claro que en los proyectos de investigación eso aplique. Entonces mi pregunta es, ¿ustedes qué han visto al respecto con relación a el carácter relacional de la categoría clase social en los trabajos existentes? Ahora, también yo detecto que se dice mucho que es necesario que estudiemos mecanismos específicos que crean y mantienen las desigualdades. Pero yo no veo mucho que en los trabajos que se hacen se estudien mecanismos específicos. Quisiera preguntarles a ustedes cómo ven el asunto. Ahora, y ya dos preguntas específicas. Janet, me gustaría que tú nos pudieras hablar un poquito más de ese tema que abriste con relación a los conflictos de clase por fuera del sitio de trabajo. ¿Cómo se estudia y digamos qué has visto tú que se sabe y qué no se sabe al respecto? Y Carmen, tú colaboraste en el informe que hicieron los compañeros del Observatorio Nacional de la Salud sobre desigualdades sociales. Hoy, después ya de varios años de presentado ese informe, ¿qué encuentras que le hizo falta? ¿O qué sería bueno hacer ahora como un segundo paso de actualización de ese informe? Seguimos por Susana. Hola. Bueno, agradecerles a cada uno de los participantes. Y tengo como dos preguntas que me surgieron después de la mañana de hoy, vinculado a las intervenciones de ustedes también. Yo me pregunto, ¿cómo evitar la fragmentación del análisis de los modos de vida que incluyen a la clase, la etnia y el género, pero integrados? Da la sensación de que la producción en cuanto a género y a etnia ha ido aumentando bastante en los últimos tiempos, pero no necesariamente en el sentido de manejarlas integradas a las tres categorías. Y para mí eso sería como un obstáculo para el entendimiento de lo que es un modo de vida y para la posterior praxis, ¿no? Eso por un lado. Y la otra es que a partir del género y de la etnia me parece que los seres humanos expresamos formas de ser en el mundo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cómo se podría estudiar la dimensión de los modos de vida, la particular en la concepción de Jaime, con respecto a la dimensión individual? Porque si son formas de estar en el mundo, creo que esas dos categorías tampoco se podrían, debería verse la forma de cómo interactúan y la relación dialéctica entre ambas. Gracias.
Muchísimas gracias por este espacio. Quería referirme, pues a propósito del nombre del foro, sobre agenda pendiente, y escuchándoles a ustedes pensaba de esto que se está hablando, digamos que no se sabe. Sabemos hoy que las desigualdades sociales, las desigualdades socioeconómicas afectan la salud, que las desigualdades en términos raciales también. Hay una cuestión, dijéramos, que siento que vale la pena resaltar, es el tema de la interseccionalidad, porque como comentaba ahorita la profesora Janet, hay que lidiar con racismo, pero siendo mujer es un poco más complejo, y en el caso de Joseph, posiblemente un hombre negro y además gay, pues va a tener un diferencial mucho mayor, ¿cierto? Y yo creo que esa interseccionalidad tal vez, siento que se ha trabajado poco, yo creo que hay falta. Tampoco sé, no estaría muy seguro como para definir exactamente en qué proporción cada cosa, sino más bien en la vía de qué vamos a hacer con eso. Ahorita, Janet, cuando la escuchaba hablar de las rutas, de cómo se reproduce, dijéramos, el tema de por qué está subrepresentada la población negra o afrodescendiente en la Facultad de Salud de la Universidad del Valle, 6% contra 25%, o sea, está la cuarta parte. Lo que habría que desentrañar ahí son esas rutas y cómo sobre todo intervenir. Entonces, quería pues hacer como esa pregunta provocadora en términos de lo que falta para la agenda, que no se sepa y que nos permita avanzar. Y lo otro, simplemente para referirme al comentario del chat que la profe Janet simplemente no se refirió, pero es interesante el debate, aunque fuera puesto en términos irónicos, porque ese era un contrapunto que le hizo María Isabel Rueda a la ministra cuando se planteó el tema del decrecimiento. Y es interesante que la gente, a mí me ha llamado la atención dos cosas de ese debate. Uno, que crean que este tema es un tema exclusivamente académico, cuando eso tiene implicaciones bien interesantes para si una sociedad fuera a asumir ese planteamiento y las renuncias que tendríamos que hacer. Es que a veces nosotros lo decimos muy fácil, el tema de lo que le cuesta al planeta el crecimiento económico medido en términos del PIB, pero renunciamos muy difícilmente a lo que eso implica. Entonces, más que haberla cogido y ridiculizado, porque lo han hecho, que ese es un debate de la academia, no de gobierno, pues antes se debería aprovechar es para discutir eso que implica. Entonces, lo que le decía María Isabel Rueda es que para estos nuevos economistas es mejor ser pobre y enfermo que rico y saludable, pero es porque hay una, dijéramos, se asimila crecimiento, riqueza y salud, cuando eso tampoco va por ahí. Ya los estudios del mismo Amartya Sen han mostrado que no es necesariamente PIB más elevado, sino cómo se distribuye esa riqueza superado un cierto dintel, porque claro, se necesita un cierto nivel de riqueza, pero superado ese nivel no le aporta absolutamente nada a la salud. Yo creo que ese también sería, a propósito de ese comentario irónico, sería una buena beta de análisis de si sería posible el decrecimiento y eso qué impacto produciría en este asunto de las desigualdades. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a darle la palabra a Jorge y después, ¿cómo es que es su nombre? Gina. Adelante. Después de estas dos intervenciones vamos a cerrar y le damos la palabra aquí a los panelistas y cerramos un poco en el sentido de sintetizar cuáles serían nuestros retos. Ok, algo muy corto relacionado con la última persona que intervino y sobre todo para Janet y para Joshua, y por supuesto si alguien además de los expositores quisiera también complementar. Vemos que realmente lo que ustedes dicen genera procesos de inequidades al acceso a la educación, pero seguramente también esto ocurre en salud, esto ocurre en la parte laboral, esto ocurre, digamos, con otros bienes y servicios.
pero también no es porque en este caso pues, Cali tenga esa situación de autorreconocimiento, un 26% de población afro. En otros territorios ocurre lo mismo también con campesinos, con indígenas, o sea, ocurre también con personas con un bajo nivel adquisitivo. Entonces, veíamos y discutíamos en otros escenarios, ahí también con el profesor Jaime, de que realmente los procesos de meritocracia como que no ayudan, o sea que en cierta medida cuando se hacen estos sistemas o estos mecanismos, pues uno se da cuenta de que precisamente las personas de estos colegios pues no van a acceder a estos bienes y servicios. Entonces la propuesta es, ustedes qué visualizan, no solamente para la parte en este sentido de la raza, sino por esas personas que tienen esas inequidades y como en epidemiología también llamamos esas interacciones o lo que se ha llamado esa interseccionalidad para generar pues nuevos planteamientos que no solamente sean el principio de meritocracia. Gracias. Buena tarde. Una pregunta para la doctora Janet. Quiero saber qué tantos grupos existen en el país que, digamos, tengan como un interés prioritario en las inequidades relacionadas con la raza. ¿Qué tan frecuente es que grupos de investigación puedan enfatizar este punto en el país? No sé si usted conoce otros o ustedes son los más fuertes, no sé. Pues vamos a empezar por Janet, que ha sido muy preguntada. Gracias, nos vemos mañana. Seguimos con un receso ahora, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer para no perder tiempo entonces, 5 minutos. No, voy a ir entonces con la más fácil, ¿cierto? ¿De qué es lo que falta? Me gusta mucho la pregunta sobre los mecanismos. ¿Qué es lo que falta? Y te pega con el asunto de los mecanismos. Ya reconocemos que la desigualdad mata, la inequidad mata, el racismo mata, nos toca identificar entonces cómo para poder intervenirlo. ¿Sí? ¿Cuáles son los mecanismos que reproducen y crean las inequidades para poder intervenirlos? Mientras no las reconozcamos, no las identifiquemos, no vamos a poder actuar para modificarlo, ¿cierto? Entonces, para mí la tarea es esa. Yo no me pregunto si hay racismo, ya no nos preguntamos eso. Yo no hago investigaciones para averiguar si es una institución racista, ya no, sino en esa institución en la que yo trabajo, ¿cierto? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que no lleguen estudiantes negros a la facultad? ¿Cuáles son los mecanismos que hacen que seamos 4 mujeres negras, nomás profesoras de toda la facultad? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hay ahí detrás? Y empezar a investigar el tema para poder intervenirlo. Si no, no vamos a poder cambiarlo. Porque digamos que para mí la tarea grande que tenemos es hacer investigación que sirva para transformar la realidad. Entonces esa es la investigación que nos sirve para eso, si identificamos esos mecanismos, ¿cierto? Y pego con la pregunta que hace Gina, y es, hace algunos años nos metimos en una tarea, Joseph, Arisa, Diego Lucumí y yo, de tener una agenda negra en salud pública, consistente, así, ¿cierto? Y trabajamos cada uno en diferentes espacios y tratamos de poner este tema en muchos espacios y lo hacemos de manera, digamos, sistemática, consciente en las facultades en las que trabajamos. En términos, digamos, en términos de academia, y cada uno tiene un trabajito de base, ¿cierto? Tengo un semillero, cada uno tiene un semillero, pero digamos que eso es como una red de 3 que tenemos ahí montada. Y en términos de la otra pregunta sobre las inequidades, los conflictos de clase por fuera del lugar de trabajo, en Cali, con la investigación que hice con el doctorado, una cosa muy interesante que yo encontré haciendo un análisis epidemiológico común y corriente fue que el asunto de usar bicicleta como medio de transporte, eso está pegado con ser hombre negro de estrato bajo, porque son los trabajadores de la rusa los que usan la bicicleta como medio de transporte en Cali, ¿cierto? Y los conflictos que ellos viven en la calle, en la disputa por el espacio vial, era un asunto de clase social porque, digamos, era esa relación de dominación que pasa en el lugar de trabajo se trasladaba a las calles, porque los que usan carro particular en las vías de Cali son los propietarios de las empresas, la clase alta de Cali, es un porcentaje del 13%, contra el resto que se mueve o como peatón o como ciclista. Entonces, lo que hacen es trasladar un conflicto de clase que se da en el lugar de trabajo, pasarlo a las calles, porque se dan relaciones de clase social también en las calles, hay una disputa por ese espacio vial. Entonces, por eso en ese sentido es que decía que también pasan asuntos de clase social por fuera del lugar de trabajo. ¿Sí?
Bueno, yo haré 3 comentarios. La clase relacional, esta mañana se ha explicado, ¿no? Carles Montaner ha explicado cómo, utilizando la propuesta de Eric Olin Bright, en el caso de Barcelona lo hemos estudiado conjuntamente, pues veíamos cómo las distintas clases sociales tenían distintos patrones de salud, y él ha puesto el ejemplo, que era muy llamativo, de cómo las personas supervisoras, que estaban entre dos focos, como si dijéramos, entre las más directivas y las trabajadoras, pues tenían unos patrones de salud distintos. Es intentar utilizar estas categorías de clase social relacionales y ver cómo afectan a la salud. Pero para ello quiero decir algo importante. No tenemos las encuestas preparadas, ni las bases de datos preparadas. En este caso, en Barcelona, lo que hicimos fue específicamente introducir en la encuesta de salud de la ciudad, que se viene haciendo desde los años 80, preguntas para tener la medida de la clase social de Eric Olin Bright, que son varias, y eso es más complejo de recoger. O sea que en este sentido, reivindicar el poder tener información suficiente para poder avanzar en este tipo de medidas relacionales que son más complejas. En segundo lugar, quería volver a hablar de la interseccionalidad, ¿no? Porque yo hablo más del sexismo, porque es lo que he trabajado más y me es más fácil, pero siempre digo que las mujeres no somos todas iguales, que las mujeres pues cambiamos dependiendo de la clase social a la que pertenecemos, de la raza a la que pertenecemos, del país donde hemos nacido. Por tanto, evidentemente, la clase social, la interseccionalidad es clave para entender las relaciones de clase y para entender las relaciones de género y para entender las relaciones de raza, ¿no? O sea, si no lo miramos de una manera compleja y mezclando las distintas categorías, yo creo que no podemos entender la realidad, y eso es dificilísimo. Y lo otro que quería hablar era de los mecanismos, ¿no? A mí me parece, y nosotros por lo que hemos trabajado, para entender un poco los mecanismos que hay para ver las desigualdades en salud, es trabajar en aspectos de profundización y con las personas afectadas, ¿no? Trabajos cualitativos, hemos hecho, por ejemplo, últimamente estamos utilizando mucho el fotovoz, que es a través de fotografías intentar explicar las personas afectadas cómo ven cómo están afectadas y les afecta la salud, por ejemplo, y a partir de aquí abrir todo un diálogo para intentar entender qué es lo que está pasando. Otra pregunta que se me ha hecho es lo del informe. Yo creo, Carol o Carlos, que vosotros podéis contestar. Yo el informe, escribí el prólogo, me invitaron a escribirlo. Yo me sentí muy agradecida, pero no puedo contestar esta pregunta porque no he estado en el detalle de lo que fue el informe, ¿no? O sea que en este caso tenemos nuestros compañeros del instituto que pueden contestar. Gracias. Vamos a invitar a Oriel. Hola, ok, muchas gracias. Bueno, bien breve. Bueno, quizás reforzar, ¿no? Un tema de clase social y también cómo esa evidencia, digamos, de estudiado en Barcelona y a partir de lo que también se hizo en Chile en su momento, en la aplicación, digamos, de preguntas asociadas, ¿cierto?, a la sociedad social, se reproduce, digamos, aquello que ocurrió en Barcelona, ¿no? No eran los grupos de menores ingresos ni menor nivel educativo dentro del mundo laboral los más afectados, sino que aquellos que tenían una condición de supervisores básicos, podía ser una cajera de banco, un supermercado, que estaba a cargo de un grupo de personal, ¿cierto?, a cargo y en una situación, digamos, de estrés, del medio del sándwich, ¿no?, de un sándwich. Y eso fue súper relevante porque eso también discute, ¿no?, cuando tratamos de entender todo en forma graduacional, ¿no?, con respecto a los resultados en materia de desigualdad. Y los mecanismos y la interseccionalidad de ello hace que se presenten de manera distinta de acuerdo a los territorios. Y lo segundo que quizás relevar también con respecto a aquello es que cómo relevar, ¿cierto?, en muchos... a veces las políticas públicas se centra el tema de desigualdad con respecto a los niveles educativos y el incremento de aquello, lo cual es fundamental, ¿no? Pero a nosotros nos parece también un tema central lo que son las estructuras productivas, las matrices productivas y la inserción en los mercados de trabajo, ¿no? Y eso yo creo que tiene mucha consonancia también lo que presentó el profesor, digamos, Bray, ¿no?, en la mañana, con respecto a cómo los territorios, ¿cierto?, las matrices productivas de los territorios definen, ¿cierto?, los modos de vida y definen los patrones, ¿no?, en materia, digamos, de salud y enfermedad. Y hay ejemplos muy claros, ¿no?, con respecto a cómo en los últimos años ciertas ciudades, territorios, zonas,
hay una zona muy clara en el sur, en este caso yo vengo de Chile, ¿cierto?, donde se instalan las salmoneras, cambia totalmente los modos, digamos, de vida de las poblaciones, ¿no?, con respecto a la inserción en actividades productivas, la instalación, digamos, de otro tipo de acceso a alimentos, de comida, digamos, con otras características, de horarios de trabajo diferentes, y que por lo tanto cambia totalmente los patrones de salud y enfermedad de esa población, ¿no? Entonces, por lo tanto, creemos que en esa dimensión hay un tema clave. Y lo segundo, volver a reiterar lo que dije anteriormente, ¿no? Y que ya han dicho los colegas previos, ¿cierto?, las compañeras previas, con respecto a importante entender los mecanismos para poder proponer intervenciones que sean más efectivas, ¿no? Y creo que ahí tenemos todavía, en materia de evaluación, de estudio, una deuda importante, ¿no? Seguimos al debe en términos de cómo esto lo llevamos y lo operacionalizamos, digamos, a nivel de los programas, de las políticas públicas, de las intervenciones y las acciones, ¿no? Eso, gracias. Bueno, así brevemente para mencionar algo de Juan Carlos, de pronto los mecanismos. Sí hay investigaciones sobre eso. Recuerdo aquí rápidamente en 2019 un profesor, Aperido Ray, analizó esto como en unos 30 estados en la Unión Americana y, por ejemplo, él estaba muy enfocado en los mecanismos del nivel organizacional. No en los macro ni en los interpersonales, sino en las instituciones. Y ahí aparecen cosas como, por ejemplo, la agencia. ¿Cómo trata su institución la agencia de ese grupo? O cómo esa organización maneja el privilegio. Nosotros, por ejemplo, estamos más familiarizados con la sensación de privilegio de cuando usted llega a urgencias y le preguntan a ustedes, ¿EPS o prepagada? Puede ser la misma empresa, puede ser Colsanitas, pero usted ve cómo le brillan los ojos y cómo se agilizan los procesos, cómo se vuelve más expedita la atención si usted va por prepagada. Eso es una forma, en este caso se utiliza su capacidad de pago como privilegio para utilizar una vía más corta. Entonces ahí vemos dos mecanismos. El que yo como organización me tome el trabajo de ingeniería de diseñar vías más expeditas solamente para algunos y vías más lentas con obstáculos más pesadas para otros. Y eso se hace deliberadamente. Y obviamente eso está documentado también y se hace con investigación tanto cuantitativa como cualitativa. Me recuerdo el profesor Bonilla Silva proponiendo cosas de una experiencia previa que había hecho de observar en la atención de urgencias. De eso hay mucho, sobre todo en la atención de consulta de urgencia de obstetricia, en la que le va muy mal a las latinas en Estados Unidos, por ejemplo, les va muy mal. Y les va muy mal también a las afroamericanas y a las inmigrantes asiáticas. Entonces, hay bastante sobre cómo recuperar eso de los mecanismos, más que las consecuencias, porque a veces las consecuencias no se dan por otras cosas compensatorias que no estamos viendo. Por ejemplo, la misma agencia de la red de pacientes o de mujeres que se ayudan a compensar eso que está la organización como utilizando como un freno. Entonces, todas esas cosas ocurren al mismo tiempo. Y lo otro que quería añadir tiene que ver con este asunto de alfabetizar. Es importante no solamente para nosotros como académicos, sino para nosotros como ciudadanos, conocer un poco también de dónde venimos, cómo se construyen estas categorías, porque son construcciones sociales. La raza es una construcción social. Eso implica que nosotros tenemos que salirnos de nuestra comodidad de ver características fenotípicas para pensar cómo la sociedad crea privilegios o cargas respecto a cómo nos ven. Y es una cuestión que se construye. Es un asunto relacional definitivamente, no solamente como yo me reconozco, sino como me trata el grupo donde yo estoy. Bueno, yo solo quería agregar un tema sobre mecanismos. En términos económicos, por ejemplo, la fábrica como institución es un mecanismo de reproducción de las jerarquías, las desigualdades y la explotación. Incluso con resultados en términos de clase contradictorios, y es que aparecen los trabajadores de cuello blanco, los inspectores, que son el instrumento para reproducir las desigualdades, pero a la hora de la salud como entran en un doble proceso de presión como reproductores de las desigualdades, pero también a quien se le exige resultados aparecen con problemas, por ejemplo, de salud mental. Entonces, quien impulsa las desigualdades materiales, esa función del capataz se convierte en un fenómeno que reproduce distintas formas de desigualdad. Me parece que otro mecanismo es cuáles desigualdades son más importantes y aceptables que otras.
Hay una discusión entre el enfoque de las desigualdades y el enfoque de la pobreza y el enfoque de las clases sociales. En políticas públicas, para evitar el reconocimiento de las desigualdades como conflictos, se va a un tema como más, entre comillas, imparcial, más exógeno de los sujetos, que son las mediciones de pobreza. Y a lo último se puso de moda, incluso en el Banco Mundial, discutir el tema de las clases, pero para ellos el prototipo de la clase deseable de las personas en la sociedad es ser de clase media. Pero entonces hay una disputa por dónde es el corte para especificar dónde empieza la clase media y dónde son los pobres y dónde terminan, y si la década de América Latina es una década que reduce las desigualdades. Estamos hablando de una categoría de desigualdad totalmente distinta a la que hemos discutido hoy, porque de eso se derivan políticas asistencialistas compensatorias. En cambio, hablar de los conflictos de clase entre capital y trabajo, por ejemplo, sería muy difícil solucionarlo en términos compensatorios desde una acción exógena al mecanismo que la está reproduciendo. Entonces, los conflictos entre capital y trabajo difícilmente pueden resolverse desde afuera con políticas públicas. En cambio, un tema como el de la pobreza y estas desigualdades y la idea de la clase media pareciera depender un poco del sentido de la acción del Estado. Entonces, me parece que hay otros ejemplos que a mí me parecen muy buenos. Por ejemplo, Pigmalión, que es una excelente novela, manifiesta cómo este personaje, que era la vendedora de rosas, a medida que aprendía a hablar en la novela, cambiaba de estatus. Y entonces el lenguaje es una manera de reproducción de esas desigualdades, el saber expresarse. En esa hay una prueba en una estación de 1 metro en donde hay un lingüista que escucha mucha gente hablar, que pasa por la estación, y él los clasifica en el lugar que viven en Londres y de qué clase social son. Y esa historia del lenguaje es que la cultura en sí mismo es un mecanismo de reproducción de las desigualdades, y hay una disputa por la discusión de las desigualdades. Entonces, hablar de desigualdades y no de pobreza es ir contra natura al statu quo. Y en ese sentido me parece que hay una gran multiplicidad de mecanismos. Al final estamos en una situación en donde tenemos muy buenas ideas sobre este tema de las desigualdades y muy pocos datos. ¿Por qué ocurre esto? Porque los datos que construyen los países se construyen para eludir el tema de la desigualdad. Entonces, una encuesta que hace clases sociales difícilmente es buena clasificación cuando pregunta solo por el ingreso y no por la acumulación de capital, por ejemplo. En la encuesta no está el acumulado de las desigualdades a lo largo de muchas generaciones, sino el ingreso en un corte, y uno tiene que verse enfrentado a ese tema. Empezando porque es muy difícil hacer la encuesta. Nos pasó en Bogotá con Oriel hacerle las encuestas a los capitalistas. ¿Sí? Siempre decían que había problemas de seguridad, de hacerle una encuesta a un capitalista sobre los ámbitos del concepto de riqueza y de acumulación de capital, resulta siendo muy difícil. Entonces nosotros tenemos un buen marco teórico, unos datos que fueron construidos para unas estadísticas muy descriptivas, y tenemos que forzarlas mucho con temas ocupacionales, por ejemplo, para tratar de ir construyendo este tema de las desigualdades y las clases y todas las categorías que usamos. Yo finalmente lo que creo es que este evento es muy importante porque reconoce que estamos empezando un proceso y estamos empezando una discusión y estamos tratando de generar una buena conversación sobre esto, pero no por los hallazgos totales, sino por el proceso que se ha iniciado para encontrar mejores maneras de realizar esta discusión. Entonces, quiero agradecerle a los compañeras del panel, si quieren decir algo, y especialmente a Oriel, que ha estado desde el internet acompañándonos.
Solo una frase antes de terminar, un comentario general que me parece importante y es, yo creo que hay una categoría, yo creo que hay que decirlo de manera abierta siempre que escribamos o hablemos, y es que hay que develar los mecanismos que tiene el capitalismo actual para mantener para cómo operan esas matrices de opresión en el capitalismo actual. Y hay que volver a decir, tenemos una forma de organización social, un modo de producción capitalista, o sea, hay que decirlo y repetirlo para que la gente, si no se reconoce eso, entonces la gente va a pensar que siempre que hablemos de clase eso es revolución. No, es que este sistema está montado sobre clase social, sobre una estratificación basada en el capital, en la relación capital-trabajo, y hay que decirlo siempre que se escribe, que se publica, que se habla, porque si no, no lo vamos no se va a dejar comprender. Entonces la gente va a pensar, acá que se use clase social, estos son quién sabe dónde. No, es el sistema mismo, es esto donde vivimos, es así.